Buenos días. A continuación, daremos inicio a la conferencia La innovación tecnológica en los procesos de mercado. Un enfoque desde la Escuela de Economía Austriaca a cargo del doctor Antonio Martínez. Lectura de su hoja de vida. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, máster de la Universidad Rey Juan Carlos de España, máster de la Universidad Politécnica de Madrid, máster de la Universidad Pontificia de Comillas, máster del Instituto de Empresas SL, posgrado del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Compostela de Madrid e ingeniero aeronáutico de la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos y ha trabajado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos, Ramón Carandé, y Construcciones Aeronáuticas de España. Con ustedes, el doctor Antonio Martínez. Buenos días. Lo primero de todo, agradecer a las autoridades universitarias el honor de haber sido invitado para hablarles de un tema, creo, tan importante y con tanto futuro como es el tema de la innovación. A mí me gusta pensar que cuando uno se dedica a analizar un tema, en principio es un tema que ha vivido y que conoce tanto en sus ventajas como en sus inconvenientes para poder trasladar algunas ideas que lo que tienen que ser es de utilidad para que el futuro sea cada vez mejor y para resolver los problemas que tenemos. Como han visto, yo voy a hablar de innovación y les voy a hablar sobre una serie de conceptos, fundamentalmente, como son el desarrollo tecnológico, el conocimiento y cómo ese desarrollo, cómo esa innovación, cómo ese conocimiento tiene que dar como resultado la mejora del funcionamiento de lo que es nuestra sociedad y lo que son nuestras naciones. Cuando venía, de hecho, hubo varias personas que me miraron con cara rara porque venía arrancando las hojas de todos los periódicos y de todas las revistas que iba leyendo. Pero creo que lo importante es ver si aquello de lo que estamos hablando es una verdadera realidad o simplemente estamos comentando contextos utópicos que al final no tienen más interés que la visión académica o la visión universitaria. Yo decía, las US apoyan la innovación. Ese es un periódico colombiano, ¿de acuerdo? Es decir, el interés por la universidad colombiana es muy grande desde el punto de vista del interés por la innovación y cómo eso puede ayudar a resolver los problemas de su sociedad. Iba con la revista y leía Innovación para que ame su corazón aún más. Evidentemente el corazón amará, pero lo que se estaba hablando era del Miami Cardiac and Vascular Institute, ¿de acuerdo? La innovación también cuida nuestra salud y de alguna manera, bueno, nos permite tener mejor nivel de vida. Las nuevas fronteras de la innovación. Y bueno, no quiero tampoco aburrirles, pero la cuestión es que vieran ustedes que simplemente en el viaje, aquí tengo más información, el tema de la innovación está en el centro del inconsciente colectivo de nuestra sociedad. Yo lo que voy a procurar es conjugar la idea de cómo ustedes tienen que formar su pensamiento desde un punto de vista analítico y científico. Les voy a hablar de las visiones principales de la innovación, pasando, vamos a decir, por los distintos periodos y las distintas ideas, de tal manera que lo que quiero, de alguna manera, trasladarles es argumentos suficientes como para que ustedes luego los evalúen y puedan decidir qué tipo de planteamiento pueden y deben de elegir a la hora de resolver los problemas. La primera cuestión es que la innovación es un concepto fundamental. Y la siguiente es que para que esa innovación tenga utilidad y sea no solamente una cuestión conceptual de un debate académico con un determinado nivel donde gente más o menos sesuda plantea teorías más o menos extrañas que la gente no entiende, que en parte es lo que voy a hacer hoy con ustedes, perdónenme, porque
La cuestión es que se trata de un debate académico de altura, pero eso lo diría como profesor de economía. Yo antes que nada soy ingeniero y a los ingenieros no nos pagan si no resolvemos problemas reales. Bueno, vamos a ver cómo todo ese, digamos, argumento científico, analítico de la teoría económica nos permite y nos ayuda a poner soluciones. Les hago simplemente un breve resumen de lo que va a ser rápidamente la conferencia de hoy. Hay una serie de ideas que hay que plasmarlas tal cual y que luego, digamos, debatiremos. Pero la cuestión principal que les debe de quedar es que el corazón de la economía lo rige y su núcleo principal es el empresario. Y es el empresario que en cada momento sabe estar con la historia y con los problemas de la sociedad, del entorno y del mundo y es capaz de darle soluciones. A ninguno de ustedes se les ocurriría, ni a ninguno de nosotros, si tuviéramos que coger un avión para venir o para ir a cualquier sitio, subirnos con el político que mejor hable de aviones o de industria aeronáutica por una sencilla razón. Porque nosotros entendemos que si nos subimos en un avión con alguien que realmente no sabe volarlo, sabemos que es una cuestión de vida o muerte. Bueno, pues perdónenme, con la economía, si no somos capaces de poner a las personas adecuadas, que sean las personas adecuadas las que la dirijan y que sean esas personas las que nos guíen y las que nos conduzcan en nuestro vuelo, pues lo mismo que en el avión se entiende que si no hay un buen piloto el avión se estrella y todos perecemos en el accidente, con la economía pasa lo mismo. Lo que pasa que como, digamos, los muertos no se ven en el telediario, en las noticias del día siguiente, todos vivimos felices pensando que, bueno, al final cualquiera puede dirigir una economía. Miren, hay un concepto, para que vean lo que les voy a trasladar a lo largo de la conferencia, que se llama el riesgo moral. El riesgo moral es un concepto económico y dice que cuando alguien tiene que desarrollar una actividad, todos sabemos realmente el riesgo moral de montarnos en un avión sabiendo que una persona no es piloto, nos dice que nunca nos montaríamos. El riesgo moral de dejar que una sociedad, en vez de estar dirigida en la economía por los empresarios, pues la lleven académicos o políticos, gente con más o menos interés, pero que no tienen la formación, el interés, los incentivos para desarrollarla, nos dice que nos parece bien. Es decir, es un concepto académico, pero que al final tiene un reflejo fundamental en nuestra realidad. Quería también comentarles, por ejemplo, unos conceptos importantes, como, digamos, el conocimiento y el conocimiento aplicado a los mercados han sido también cuestiones de análisis por personajes, por personas de gran capacidad. Y para entender el concepto del conocimiento y la innovación aplicada a los mercados y cómo esos resultados innovadores, de alguna manera, tienen luego su reflejo en el funcionamiento de la economía, lo primero es entender cómo se ha analizado este concepto por la gente que de alguna manera tenía la formación académica y la mayor preparación. Veo que algunos de los alumnos que estaban ayer en la clase repiten aquí y yo les dije, quiero comentarles rápidamente una serie de claves para que puedan seguir la conferencia de hoy de una manera, vamos a decir, más fructífera. Bueno, hablamos de microeconomía y hablamos de una serie de elementos de cómo funciona la microeconomía. Hablamos de la función de producción, recuerdan, hablamos del coste de oportunidad. Bueno, pues ahora vamos a revisar esos conceptos, vamos a ver cómo han evolucionado y vamos a ver realmente qué aplicación tienen a los problemas, que eso es lo más importante, que queremos resolver. La visión neoclásica de la microeconomía, así como la propusieron personajes como Marshall, con su contribución sobre el comportamiento de la empresa, particularmente en un contexto de competencia perfecta, o Robbins en su visión del actor económico como agente maximizador y Chamberlain en su teoría de la competencia monopolística, ha disfrutado de una situación de monopolio casi indiscutible en las últimas décadas. Las razones de esta hegemonía son conocidas y en gran medida suelen atribuirse al hecho de que la estructura neoclásica
que es la que estudia la economía, como ayer veíamos, en base a estos modelos simples, en base a variables simples, con conclusiones simples para problemas complejos, ha tenido un gran éxito y llega a su apogeo definiendo el concepto de estática. Todos ustedes, cuando estudian economía, verán que los economistas manejamos fundamentalmente un elemento, que es el gráfico en el cual representamos la oferta y la demanda y el punto de equilibrio, que es donde ambos elementos de alguna manera coinciden. En estas palabras, lo que tiene la economía neoclásica es que se trata de una visión positiva muy cercana a las ideas que han alimentado la utopía socialista y que incluso en tiempos más recientes han justificado las políticas keynesianas en clave macroeconómica. Los economistas que se reconocen con el posicionamiento neoclásico están obligados a formular el problema en términos de lo que ayer llamábamos una función objetivo, que debería de maximizarse según un conjunto de condiciones. ¿Recuerdan ustedes cuando el profesor Miguel Anso hablaba del ahorro? Yo les decía, miren, perdónenme, los neoclásicos esto lo trasladan a lo que llaman un modelo ISLM, donde se coge el mercado de bienes por un lado, se estudia, se ve la oferta, la demanda, el equilibrio, se coge el mercado de dinero por otro lado, se ve el equilibrio del mercado de dinero y se combinan los dos, ¿no? Bueno, pues si fuera tan fácil de resolver, no sé por qué nuestras sociedades cada vez tienen mayores problemas económicos y cada vez nos resulta mucho más difícil poderlos resolver. Es decir, que la cuestión, por mucho que los economistas neoclásicos hayan querido dar soluciones que académicamente parecen muy bonitas porque se recogen de una manera que todo el mundo las puede entender y que da lugar a, digamos, una visión muy exacta de un problema muy complejo, al final, yo diría que la conclusión más importante de todo eso es cómo algo tan simple, que es prácticamente un truco de manos, que emplea lo que llaman los modelos, que es una simplificación de la realidad y que nunca ha resuelto los problemas. Ustedes serán conscientes de que a los economistas se nos hace siempre la misma pregunta. Si había una crisis económica, ¿por qué no la hemos resuelto en su momento, ¿no? Bueno, pues la contestación es la de siempre, ¿no? No hemos sido capaces de ver la crisis, pero después de que haya sucedido, somos capaces de explicarla. Bueno, pues esa es la visión que les digo de la economía neoclásica que tanto éxito ha tenido. La economía neoclásica lo que hace es que desarrolla de manera formal la metáfora de la mano invisible de Adam Smith, según la cual los intereses de cada individuo convergen hacia el interés colectivo, es decir, el máximo bienestar a través del mecanismo intangible de la competencia. ¿Por qué es tan importante el mecanismo de la competencia? Todos ustedes, cuando estudian economía, oirán que es el mecanismo perfecto de asignación de recursos, ¿no? Vamos a ver si es así. La economía neoclásica se basa en el concepto de equilibrio. ¿Qué significa esto? Que el mercado en competencia perfecta garantiza la asignación óptima de los recursos y la coordinación de las decisiones de cada agente se alcanza por medio de los precios. Competencia perfecta, asignación óptima de recursos, los excedentes se maximizan y todo el mundo toma sus decisiones individuales en función de los precios. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta visión de la realidad del mundo alcanza un equilibrio en el que todas las empresas son iguales y los beneficios extraordinarios son nulos. Ustedes saben que a largo plazo una empresa en competencia perfecta produce bajo la condición de que el precio es igual al coste marginal. Quiere decir que cada nuevo televisor que yo produzco lo vendo al mismo precio que me cuesta producirlo, con lo cual yo ni gano ni pierdo, pero nunca tengo beneficios. Entonces, todas las empresas son iguales y el capital o el beneficio normal es igual a la tasa de interés. De acuerdo a esta construcción teórica, la economía neoclásica constituye un ejemplo particularmente de una estructura aparentemente compleja bajo el perfil normal, pero que en el fondo refleja una realidad muy simplificada y a menudo simplista. Y, en algunos aspectos, incluso discutible en sus objetivos y en la filosofía que inspira. En la visión neoclásica, la empresa está constituida
por una serie de variables, un conjunto de factores que son los factores que se combinan para desarrollar los productos que en un momento determinado pueden venderse a un precio más o menos igual a la suma de los costes incurridos para el uso de los recursos necesarios. Los factores de producción, entre los factores de producción hay que incluir también la capacidad de organizar los recursos de forma adecuada, así como las eventuales actividades de investigación y desarrollo, tanto en lo referente a los nuevos procesos productivos como a los nuevos productos. Siendo sinceros, el papel del progreso tecnológico siempre ha sido causa de un cierto desconcierto en el contexto neoclásico. No se puede ignorar su misma existencia ni su deseabilidad, pero en este marco conceptual, dicho progreso se percibe como un elemento perturbador, ya que desequilibra aquello que es tan importante para ellos, que es la configuración de equilibrio que se considera deseable por sí misma. La solución habitualmente adoptada consiste en plantear que el progreso tecnológico es un fenómeno exógeno, es decir, que es externo al funcionamiento del sistema económico. De tal manera que bajo este prisma resuelven la incidencia que más les afectaría. Es decir, que el progreso tecnológico limite las perturbaciones, dejando el sistema siempre en equilibrio, que es la forma en la que coincide la industria y coinciden los consumidores. De tal manera que, partiendo de esta hipótesis, consiguen trasladar abajo la curva de la oferta y conseguir que al mismo precio se puedan producir nuevos bienes. La idea teóricamente es muy interesante, pero en la realidad no funciona. Tendrá que entenderse que la actividad dirigida a incorporar y adaptar el progreso tecnológico exógeno en la realidad afectaría a cada empresa individual. El planteamiento neoclásico presupone una serie de hipótesis implícitas que a su vez conducen a conclusiones exactas. El profesor Miguel Anxo, el otro día, de manera inconsciente, estaba partiendo de una serie de hipótesis que se explicaban perfectamente, según un modelo para explicar una realidad compleja. Pero lo cierto es que cuando ustedes hablan de ahorro, la teoría está muy bien, tienen que ahorrar más de lo que gastan, pero luego a la música hay que ponerle letra, ¿no? Si fuera tan sencillo, digamos que todos seríamos empresarios y todos seríamos, digamos, esos consumidores y esos productores que entran dentro del modelo neoclásico. El planteamiento neoclásico presupone entonces una serie de hipótesis implícitas que a su vez conducen a conclusiones exactas. Problemas complejos que somos capaces de analizar de una forma sencilla y que nos dicen cómo resolverlos de una manera exacta y prácticamente sin dudas. La hipótesis subyacente es que la empresa, de esta forma, funcionaría de una manera mecánica, ¿no? ¿Qué es lo que haría simplemente? Transformar los factores productivos en bienes según una regla conocida por todos. Esa regla, según el modelo neoclásico, se llama función de producción. Ello no implica necesariamente que la empresa neoclásica no tenga en consideración la incertidumbre, aunque hay que subrayar que dicha incertidumbre afecta exclusivamente a los valores que toman las variables exógenas porque consideran que la innovación es un elemento exógeno al funcionamiento del mercado, tanto si están ligadas a los precios de los factores como si van unidas al progreso tecnológico o a las variables institucionales. En otras palabras, la incertidumbre no afecta al funcionamiento o a la eficiencia de la máquina productiva, ni a la actividad del emprendedor, que según este esquema se vería limitado simplemente a la función de organizador-controlador. Lo que haría sería elegir la función de producción más adecuada, siguiendo el objetivo marcado por ese modelo teórico que no refleja nada más que una simplificación de la realidad. Y verifica el empresario, entonces, que los factores se combinan coherentemente con dicha elección. Por lo tanto, el empresario neoclásico no es un innovador. El empresario neoclásico no va a poder resolver los problemas de la economía que tenemos actualmente ni los que tenemos en el futuro, ni tampoco va a ser un agente que descubre nuevas oportunidades o nuevas necesidades por satisfacer. En el planteamiento neoclásico, el conocimiento organizacional no tiene lugar. En cuanto a las empresas en competencia perfecta, son simples funciones de producción teóricas sin ninguna estructura organizativa.
De esta forma, nadie se preocupa por lo que hacen los competidores y cada empresa se limita a aplicar el algoritmo conocido que permite la maximización de los beneficios. Es evidente que si una empresa de un sector determinado, antes me estaban entrevistando, y decían, los distintos sectores, ¿cómo pueden mejorar? ¿Cómo pueden incluir la innovación? Bueno, pues según el modelo neoclásico, una empresa de un sector determinado dispone de las mismas informaciones, de los mismos factores de producción y de las mismas tecnologías que las demás empresas en todo el mundo. Y simplifica y aplica un mismo algoritmo. Es decir, para que una empresa funcione en competencia perfecta, el precio de producción de cada unidad tiene que ser igual a su coste marginal. Con lo cual, la perspectiva neoclásica implica que la función empresarial se agota a la función del empresario, se limita exclusivamente a la elección entre las distintas funciones de producción, con la excepción de consideraciones a corto plazo. Ningún empresario puede tener equivocaciones. Lo bueno que tiene el modelo neoclásico es que nadie se equivoca. El empresario que quiera actuar según el modelo neoclásico actúa siempre correctamente y siempre funciona en el mejor de los mundos posibles. El régimen de competencia perfecta refleja así un contexto estacionario a largo plazo que puede ser alterado solo por las perturbaciones externas. Por lo que se refiere a la propia actividad empresarial, no existe ninguna duda de que cualquier persona en este esquema puede ser emprendedor. Todos podemos ser empresarios, porque no tiene que hacer otra cosa que seguir más que el camino trazado por otros empresarios, según un modelo teórico simple y predeterminado que define tanto el objetivo a perseguir como el método de cálculo para alcanzar el éxito, la maximización del beneficio, precio igual a coste marginal. Por último, hay que hacer hincapié en que en el equilibrio, la competencia, en el modelo neoclásico, lo que implica, la conclusión a la que llega, es que vivimos en un mundo ideal. Miren ustedes a su alrededor, desde que se levantan por la mañana hasta que se acuestan por la noche. Miren los empresarios que ven por la calle, en la actividad cotidiana, o sus padres cuando van a hacer cualquier actividad o cualquier negocio, y díganme si eso es un mundo ideal. De esta forma, la interacción entre las empresas en ninguna instancia conduciría en última instancia a la maximización del bienestar social. Un modelo simple que nos permite identificarnos a todos con una forma simple de actuar, con la cual obtendríamos máximo beneficio, con el cual no nos equivocaríamos y además estaríamos dando el mayor bienestar social. Díganme quién da más por menos, quién es capaz de mejorar eso. Lo que hace entonces es introducir otro concepto económico, ¿no? Definido como óptimo paretiano, haciendo del problema de la distribución de la renta, ayer el profesor Ansio lo explicaba, un problema de redistribución, en el que no vamos a entrar ahora porque estamos hablando de otra cosa. Lógicamente, la teoría neoclásica sabe que es muy débil y entonces intenta mejorarse para poderse vender de cara a poder plantear objetivos normativos. No solamente el por qué la economía tiene problemas, sino cómo podemos resolverlos. Partiendo básicamente de ideas nuevas que van apareciendo. ¿Cuáles son esas ideas nuevas que los economistas neoclásicos quieren recoger para mejorar su teoría y hacer que la sociedad funcione con arreglo a ese modelo neoclásico? Bueno, pues de la idea inicial de Coase, según la cual una empresa es un conjunto de contratos dirigidos a minimizar los costes de transacción. El análisis neoclásico se ha ampliado en tiempos recientes al comportamiento del estudio de las empresas en un mundo caracterizado por la existencia omnipresente de información imperfecta, asimetrías en la información. Fíjense que la crisis económica es un claro ejemplo de todo esto. Si la gente hubiera sabido lo que iba a suceder, no hubiera invertido en activos que luego se iban a ver desplomado. Eso era consecuencia de que no había información exacta, la información era asimétrica. Los bancos que endosaban esas hipotecas en otros derivados que luego se transformaban en cosas que dejaba de saberse realmente cuál era el contenido inicial, es un ejemplo de información asimétrica. La información imperfecta, las asimetrías en la información, las relaciones agente principal, los contratos incompletos, la incoherencia temporal y el papel de las externalidades ligadas a complementariedades productivas entre diferentes empresas.
Sin embargo, estos estudios no han modificado los términos esenciales del planteamiento neoclásico, cuyas debilidades siguen permaneciendo, ya que la literatura ignora el hecho de que el tamaño de la empresa puede ser función de la innovación y, en general, de la función empresarial. Una vez más, la figura del empresario en la literatura neoclásica, en este modelo que todo el mundo asume casi de manera, vamos a decir, inconsciente, no es la del innovador, sino la de una especie de negociador balrasiano a quien le corresponde la idea de intercambiar derechos de propiedad de su empresa con las de los demás, de forma análoga, en absoluta coherencia con esta ortodoxia teórica neoclásica. Las relaciones dentro de las empresas se regularían de forma totalmente mecanicista en un mundo ideal. En otras palabras, las aportaciones neoclásicas recientes dan por descontada la existencia de un mundo con tecnología constante, en el que los incrementos del bienestar no se producen gracias a la actividad de los empresarios, de los emprendedores y a la actividad de estímulo ejercida por la entrada potencial de nuevos actores en el mercado, lo que es la verdadera competencia, la competencia real, la de que yo abro un negocio en una esquina y enfrente al día siguiente pueda abrir otra persona el mismo negocio, sino que según el modelo neoclásico será como consecuencia de un intercambio eficiente, la utilización óptima, por supuesto, de los factores, la mejora de la asignación de los derechos de propiedad entre empresas ya conocidas y un sistema más o menos eficaz de incentivos y monitorización dentro de las empresas. En nombre del equilibrio competitivo neoclásico se alcanzan una serie de conclusiones de carácter normativo. Nos van a decir no solamente qué es el mundo, sino cómo tiene que funcionar. Cualquiera podría ser emprendedor, es maravilloso, ya que todo el mundo tiene a su disposición los elementos necesarios para poder actuar según lo previsto por las funciones de producción. Tenemos una función de producción que matemáticamente la podemos representar, podemos obtener su gráfica, tenemos todos los datos, tenemos toda la información. Por lo tanto, la capacidad empresarial, como se la conoce comúnmente, no existe. Díganle ustedes a la persona que vende arepas en la esquina que no tiene que preocuparse, que ustedes le van a contar cuáles son los factores de producción que aplicar y además le van a dar la función de producción con la gráfica para saber lo que va a vender cada día cuando se ponga por la mañana. Bueno, pues eso es lo que nos dice el modelo neoclásico, que es el que nos ha regido hasta ahora. Por lo tanto, la capacidad empresarial, como se la conoce comúnmente, no existe, según el modelo neoclásico. Si se considera que por cualquier razón resulta oportuno crear nuevas empresas, y esto le va a resultar bastante conocido, será suficiente con utilizar los incentivos apropiados para que un número más o menos elevado de individuos sean inducidos a transformarse en otros tantos emprendedores. ¿Han oído ustedes a los políticos en la televisión, los programas públicos, cómo fundamentalmente resuelven los problemas de la economía? Hay que crear más empresas. Las empresas son fundamentales. Y cómo todos sabemos cómo funciona el mercado, todos tenemos a disposición los factores de producción. Y eso sí, yo les voy a dar subvenciones. Y a partir de ahí yo seré el que marcaré el destino y el funcionamiento de la economía. ¿Ustedes se montarían en un 747 con un político que habla muy bien, pero que en su vida ha visto un avión? Bueno, pues que sepan que el modelo neoclásico les ha hecho entender que ustedes se pueden montar en el avión de la economía con personas que dicen cosas simples para resolver problemas complejos y estamos encantados de estrellarnos todos con ese avión. Bueno, les decía, la mayoría de los programas públicos de apoyo a la creación de nuevas empresas se basan en esta visión neoclásica del ayuntamiento, del emprendimiento y de la política. Vean ustedes el telediario de esta noche y verán cómo los políticos les van a resolver todos los problemas que tienen. Asimismo, en este enfoque neoclásico, la existencia de beneficios a largo plazo por una empresa o un conjunto de empresas que constituyen la industria suele interpretarse como síntoma de una anomalía. El modelo neoclásico ve como un pecado el hecho de tener beneficios a largo plazo. Por eso el precio tiene que ser igual al coste marginal, para que a largo plazo no haya beneficios. Ahora aparece el anatema del monopolio, lo malo que es el monopolio. Estos beneficios
son necesarios y no representarían la remuneración de un factor de producción, porque en el modelo neoclásico únicamente se remuneran los factores de producción. Es decir, usted es empresario porque alquila su trabajo, lo mismo que los trabajadores dependientes de usted. Ustedes quieren montar un negocio no porque se quieran hacer ricos, no. Es porque les interesa mucho el interés social. Ustedes cuando cogen un autobús lo que les preocupa no es de dónde a dónde van a ir, lo que les preocupa es saber la situación económica del conductor, los derechos de los que dispone. Cuando suben en un avión lo que les preocupa es saber el salario y que el piloto esté bien pagado, cuál es su seguro médico. Bueno, pues esto es lo que nos dice el modelo neoclásico, ¿no? Es decir, lo que vamos a tener en realidad es que tenemos un empresario quien, según la misma definición de Walras en el estado de equilibrio, ni gana ni pierde, sino que obtiene sus medios de subsistencia no como emprendedor. Ustedes cuando montan un gran negocio no quieren hacerse ricos, lo que quieren simplemente es ganar un salario un poco mejor que sus dependientes. Que levante la mano el que piense lo contrario y si no quieren hacerse ricos con un negocio que les crezca la nariz. Veo que nadie levanta la mano. Así pues, en el contexto neoclásico los beneficios están moralmente justificados y son asimilables a una especie de apropiación individual. Es decir, los beneficios en el modelo neoclásico, recuerden, son un pecado. Más en general, su persistencia en el tiempo implica la ausencia de un equilibrio competitivo, de un fallo de mercado, ¿no? Es decir, aparece el monopolio, es decir, la gente que gana dinero, de comportamientos estratégicos ineficientes, según el modelo neoclásico, el monopolio es un contexto estratégico ineficiente. Díganme las mejores y las mayores empresas que generan riqueza en el mundo, ¿qué son en realidad? Y por lo tanto justifica la necesidad, lógicamente, ¿no? Como eso se supone que produce un supuestamente fallo de mercado, pues necesitamos la intervención pública al objeto de conseguir la configuración deseada. Es decir, que no haya beneficio, que el empresario simplemente sea remunerado como un trabajador y que todos seamos felices porque no hay beneficios a largo plazo y no tenemos nada de lo que arrepentirnos. En resumen, la teoría neoclásica tradicional se ocupa casi exclusivamente de la situación del equilibrio, recuerden, en competencia perfecta, en el cual se supone que todos los datos de los distintos agentes económicos se han coordinado y ajustado entre ellos, mientras que en la realidad, como indica Hayek, ahora hablaremos de él, el problema económico de la sociedad es esencialmente el de adaptarse rápidamente a los cambios que se producen en determinadas circunstancias de espacio y tiempo. Díganle ustedes al presidente de la República que la caída del precio del petróleo no es un tema que se condiciona en un contexto de espacio y tiempo. Que no, que el modelo neoclásico dice perfectamente y aclara perfectamente cómo se mantiene el precio del crudo, con lo cual, según el modelo neoclásico, podría resolver tranquilamente los problemas de la economía venezolana. Me da que probablemente si le dijeran eso, te les diría que aunque no le gusta el modelo de Hayek, entiende que el modelo de Hayek entiende la realidad realmente del funcionamiento de la economía. Vamos a ver entonces cómo la escuela austríaca nos habla de cómo tiene que ser la personalidad de aquellos que tienen el valor de arriesgarlo todo para hacer y para crear riqueza a través de las empresas. El problema económico de la sociedad, entonces, es, como hemos dicho, según Hayek, el de adaptarse a esos cambios en el espacio y el tiempo. Consecuentemente, la competencia es un proceso dinámico cuyas características esenciales lo que hacen es ignorar, a través de esas rígidas hipótesis, esa transformación, ese cambio, esa evolución, dando así lugar a un análisis estático que da o explica perfectamente todo, pero que realmente no da ninguna solución a nada. El concepto de eficiencia dinámica hace referencia también a la evolución de los mercados en el tiempo, en el contexto de una visión cíclica del desarrollo económico. Las variables del cambio tecnológico y de la innovación pasan de ser exógenas, externas al funcionamiento de la economía, como ocurría en el modelo neoclásico, para entender que esa tecnología afecta e influye en los mercados y en la toma de decisiones. Ese fenómeno se transforma de ser un modelo exógeno, de un elemento exógeno, a ser un elemento endógeno, estando directamente influenciadas por la actividad del empresario,
cuyo papel es muy distinto del que se desarrollaba de manera anónima en la teoría neoclásica. Los economistas de la escuela austríaca hemos conseguido superar las contradicciones del modelo neoclásico. Y esa es la razón de mi presencia hoy aquí, el tratar de trasladarles los medios y los argumentos para que ustedes los valoren y puedan comparar el funcionamiento de los que nos dicen cómo solucionar la problemática de la economía a través de la visión keynesiana, o las de aquellos que defendemos el hecho de que es el empresario día a día, con su lucha, con su arriesgar, con su continuo actuar frente a las adversidades, el que realmente saca adelante los problemas de una sociedad. Básicamente, la forma de superar estas contradicciones están basadas, primero, en que al indicar que el sistema de precios es el mecanismo de transmisión de la información y el medio de interacción entre los agentes económicos, del cual surgen las mejores tecnologías, prácticas comerciales y modelos organizacionales que no se conocen a priori, pero que los agentes tienen que descubrir y aprender. Los individuos y las empresas presentan limitaciones cognitivas y desarrollan competencias, habilidades y experiencias que son específicas y personales. En otras palabras, díganselo a cualquiera que tiene un negocio, díganle que se dedique, cuando uno tiene intereses en la agricultura, ha sido veterinario y conoce perfectamente el campo y la ganadería, díganle que se dedique al negocio de la innovación tecnológica como en el Silicon Valley. Verán la respuesta de una persona con sentido común que conoce su negocio. Eso se llama valoración idiosincrática. Es decir, el conocimiento del entorno, del mercado, del funcionamiento de la empresa como evolución también a lo largo del tiempo. Basándonos en este supuesto, el mercado proporciona señales por medio de los precios que evidencian la existencia de diferencias en la forma de producir bienes, sin por ello excluir el hecho de que los bienes son señales de las necesidades de los consumidores y que, por lo tanto, regulan la coordinación espontánea y no planificada de la economía. Los agentes económicos obtienen así informaciones sobre los conocimientos relevantes y el papel del mercado es, por ende, el de hacer posible la interacción entre las diferentes competencias y conocimientos. Supongamos un sistema económico que se encuentra en situación de equilibrio, con precios, tecnologías y preferencias constantes. Si de repente en el mercado de un determinado bien aparecen unos vendedores que ofrecen dicho bien a un precio más bajo, puesto que son capaces de producirlo de forma más eficiente, los compradores tenderán a recurrir a ellos. Los productores que no dispongan de la nueva técnica de producción verán cómo sus beneficios se reducen e incluso podrán llegar a tener pérdidas. Para los empresarios, esta es una señal muy precisa y ejerce una fuerte presión para adaptarse rápidamente a las nuevas formas productivas. Así pues, el núcleo del problema es que, fuera del equilibrio en el mercado, no existe un único precio, no hay un precio de equilibrio. ¿Alguien quiere salir a la calle y me puede decir cuál es el precio del equilibrio de la barra de pan o de la arepa que van a consumir hoy las personas a mediodía? Hay un único precio. La realidad es que el precio funciona como una señal entre la relación y la oferta, entre la escasez y el excedente de un producto. Pero la realidad es que existen precios diferentes determinados por los distintos productores, que serán, por tanto, los fijadores de los precios. En otras palabras, se hace hincapié en el proceso de ajuste que conlleva la introducción de nuevos conocimientos más que en el equilibrio Pareto óptimo. Schumpeter, conocedor del planteamiento austríaco de la competencia dinámica, desarrolla su propia visión según la cual la virtud del sistema de mercado no reside en la eficiencia estática, asignativa o productiva, sino en la innovación. Vamos a ir un paso más allá. Vamos a ver cómo ahora aparece no la figura del empresario que dispone de toda la información, que es exacta, que los factores de producción son iguales para todos. Vamos a ver la visión de un grande de la economía,
nacido en Austria, que es un economista austriaco, con el que no comparto conclusiones, pero que dio un paso más en esta visión del análisis de cómo funciona dentro del mercado la figura de quien se enfrenta a los riesgos de crear riqueza. Lo que hace es hablar de innovación, el concepto de innovación, de una manera que tiene aplicación en la economía, como vamos a ver ahora. Es decir, habla del concepto de eficiencia dinámica que ya ha planteado Hayek, pero lo enfoca de la siguiente manera. Schumpeter afirma que en la realidad lo que cuenta del sistema capitalista no es la competencia en precios, sino la competencia por parte de nuevos bienes, nuevas tecnologías, nuevas fuentes de oferta y nuevos tipos de organización. Se trata de una competencia que supone ventajas decisivas en costes y calidades, que no afecta simplemente a la producción y a los beneficios marginales de las empresas presentes en el mercado, sino a los mismos supuestos de la convivencia. El capitalismo no se mueve gracias a consumidores que eligen marginalmente, como decía el modelo neoclásico, entre productos persistentes para igualar una relación matemática que ustedes verán en los manuales, que se dice que las utilidades marginales están proporcionalmente relacionadas con los precios paramétricos. Díganselo a quien tiene un negocio. Luego les dirá, bueno, ¿y cómo resuelvo mi problema? ¿Cómo pago a mis empleados? O gracias a empresarios que coordinan factores de producción, llevan una serie de factores de producción en el bolsillo, eso sí, que son los mismos para todos, los trabajadores tienen toda la misma preparación, la misma capacidad, el mismo interés, los mismos incentivos, los bancos dan el capital al mismo interés a todo el mundo, no hay ningún elemento que modifique eso y de alguna manera lo que hacen es, gracias a esos empresarios que tienen esos factores de producción homogéneos, resuelven los problemas de la economía. Schumpeter dice que no. Dice que eso sucede por las presiones de un concepto muy interesante del que luego irán ustedes a hablar a lo largo de la carrera, que es el concepto de la destrucción creativa. ¿Qué significa este concepto? Se trata de un proceso de cambio industrial que revoluciona incansablemente la estructura económica desde el interior, destruyendo la antigua y creando la nueva. El proceso de destrucción creativa es un hecho incontestable del capitalismo. Fíjense que cuando antes la lana se hacía por medios manuales, cuando aparecieron los sistemas industriales con la primera revolución, todo el mundo decía, el mundo va a acabarse, ya no hay trabajo. Antes el hacerlo manualmente, el hacer manualmente la lana, daba miles de puestos de trabajo. La llegada del telar mecánico va a ser para la economía. Bueno, pues es algo parecido a lo que está ocurriendo ahora. Y ese proceso, Schumpeter, de una manera aproximada, lo trata de, digamos, identificar a través de lo que se llama el proceso de destrucción creativa, cómo las nuevas ideas acaban con los antiguos modelos de negocio y crean nuevas formas de actividad empresarial. Según Schumpeter, la sociedad estacionaria, en la que no hay más que un trabajo rutinario, tanto por parte de los trabajadores como de los empresarios, no puede describir de forma adecuada todo el proceso económico, porque la historia del capitalismo está marcada por explosiones y catástrofes violentas que nos deberían impulsar a descartar esta idea, que es la de un proceso armónico y estable. Estos desequilibrios, los ciclos económicos, se generan como consecuencia de la acción dinámica de lo que llama Schumpeter los empresarios innovadores que implementan nuevas combinaciones económicas. El empresario innovador, el empresario schumpeteriano, crea nuevos productos, nuevos procesos, nuevos sistemas de producción, nuevas formas de organización, nuevas fuentes de materias primas e incluso nuevos mercados. Estos nuevos empresarios, los emprendedores schumpeterianos, transforman las invenciones, el conocimiento, en innovaciones. ¿Qué significa esto? Hace que las invenciones sean explotables desde un punto de vista económico, es decir, actúan como nexo entre el avance de la ciencia, la tecnología y el progreso económico. El riesgo al que se enfrentan estos homines novi se ve compensado por los beneficios que les proporciona temporalmente la renta monopolística generada por la innovación. Esta temporalidad está determinada por el hecho de que rápidamente la innovación
cuando aparece en el mercado, es automáticamente imitada y perfeccionada por la competencia. El profesor Ancho esta mañana me ponía el ejemplo de unos productos que en Galicia se copiaban de unos sistemas mecánicos nórdicos, que lo que hacían era copiar, mejorarlo, perfeccionarlo y ponerlo en el mercado a un precio más barato. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos taladros noruegos que habían aparecido en el mercado en su momento y que habían tenido un gran éxito y que habían dado una renta de monopolio a esa empresa noruega, luego hacía y generaba riqueza para muchas pequeñas empresas que eran capaces de mejorarlos y venderlos a un precio más bajo. Esta temporalidad, como hemos dicho entonces, está determinada por el hecho de que rápidamente la innovación va a ser imitada, como los taladros que él decía, noruegos, y perfeccionada por la competencia. Este hecho favorecerá el desarrollo de nuevos avances técnicos que a su vez volverán a desequilibrar el sistema. Si los noruegos quieren seguir vendiendo taladros, tienen que hacer taladros distintos, mejores y mucho más eficientes que los que hacían y les han empezado a copiar. A lo largo de este proceso, el dinamismo de las inversiones empezará a demostrar síntomas de agotamiento, a la vez que la demanda de productos se irá debilitando, reforzando el agotamiento de la innovación. Al final, el proceso de imitación-difusión, la innovación ya no será tal y el sistema volverá a seguir pautas del camino marcado por el equilibrio estacionario, hasta que una nueva innovación vuelva a abrir el ciclo que marcará el proceso del crecimiento del capitalismo. En Schumpeter, para comprender cómo el capitalismo crea nuevas estructuras industriales, hay que ver a la empresa como el agente del cambio y al emprendedor como la fuente de nuevas ideas. En la perspectiva schumpeteriana, el papel que juega el emprendedor es crucial, ya que es el origen de las nuevas ideas y, por lo tanto, va a llevarlas a cabo. Su función no es la de maximizar los beneficios sustituyendo, como el empresario neoclásico, factores de producción homogéneos que son los mismos para todos y por todos conocidos en el ámbito de una función de producción para obtener productos dados. Su función, en esta nueva visión del empresario dentro de la economía del innovador schumpeteriano, es la de revolucionar métodos productivos y las formas organizativas existentes y la de introducir nuevos productos por medio de la creación de nuevas empresas. Asimismo, la introducción de nuevos productos verdaderamente nuevos supone el nacimiento de nuevos mercados. El nivel de eficiencia económica del sistema mejora gracias a cambios discontinuos que maduran dentro de él. La ruptura del equilibrio, de esta forma, adquiere unas connotaciones positivas en tanto en cuanto nos centramos en una óptica dinámica que supone la posibilidad de mejorar las condiciones de eficiencia del sistema a través de la innovación y del progreso generados por las empresas, que ya no son externos a la función de producción. Pensemos en la introducción de nuevos productos, el uso de tecnologías que ahorren recursos, a la mejora de la calidad de los productos mismos y, por extensión, también al concepto estático de óptimo paretiano, que ya no tiene un objetivo a perseguir en cuanto a sinónimo de estancamiento. El mercado puede definirse como el espacio en el que tiene lugar la confrontación de las empresas que, como decía Hayek, compiten en sentido dinámico. Es decir, empresas que se esfuerzan por emerger por medio de la oferta de productos cada vez mejores, de modelos de negocios nuevos y más eficaces y del aumento de la productividad. Fíjense que como nuestros políticos sean capaces de aplicar estas claves, la crisis económica se acabará rápidamente. En otras palabras, el mercado es el lugar en el que se materializa la distribución de premios. Todos ustedes están ahora de exámenes, ¿no? Su mercado es el mercado del conocimiento y, digamos, el elemento que de alguna manera rige su intercambio con la universidad es la nota que van a obtener. Bueno, pues esto les va a sonar también conocido. El mercado es el lugar en el que se materializa la distribución de los premios. Altos beneficios y mayores cuotas de mercado para los mejores y castigos, beneficios bajos y pérdidas o reducción de cuotas de mercado para los más ineficientes. El castigo máximo es, por lo tanto, para un empresario la quiebra, que conlleva el abandono del mercado competitivo.
Así pues, el sistema de mercado constituye un mecanismo de incentivos y selección que conduce de manera inexorable al fortalecimiento de las empresas más hábiles, capaces de innovar a nivel organizativo y también de procesos y de productos. En términos de eficiencia, la competencia, actuando en un contexto dinámico e incierto, como decía Hayek, desempeña un papel constante de selección de empresas, influyendo en su capacidad de minimizar costes y de innovar productos y procesos productivos. Sin embargo, en términos de eficiencia, los efectos de una mayor competencia no se caracterizan por un carácter unívoco. De hecho, las empresas más grandes pueden generar un mayor nivel de innovación, tanto de proceso como de producto, al poder aplicar un precio de monopolio, lo que supone un elemento fundamental para que las empresas innoven, ya que confían en sus rentas monopolísticas, que podrán obtener una vez introducidas las innovaciones, mecanismo, entre otros, que se utiliza para justificar algo de lo que hablaremos mañana, que son los sistemas de patentes. Así pues, según Schumpeter, la imperfección de la competencia con la presencia de elementos de monopolio es necesaria para permitir la apropiación de los beneficios de la innovación y, por lo tanto, para estimular el progreso tecnológico, que está en el origen del extraordinario aumento del bienestar que se ha producido a partir de la primera revolución industrial. Las empresas que compiten en el marco de unos mercados no perfectamente competitivos son siempre distintas unas de otras, como las que ven ustedes cuando salen a la calle. Un equilibrio en el cual todos son iguales es totalmente inconcebible, porque cada empresa incorpora conocimientos específicos idiosincráticos que son el resultado de una historia pasada que las hace diferentes de todas las demás. La transición desde el monopolio a la libre competencia no impide o no implica necesariamente beneficios para todas las generaciones presentes y futuras. De hecho, solo las generaciones presentes se beneficiarán con toda seguridad, en cuanto que el monopolio permite un mayor crecimiento de la economía. En otras palabras, la competencia perfecta permite que las generaciones presentes mejoren con respecto a la misma situación en la que hay un monopolio. Pero las generaciones futuras podrían empeorar debido a la ausencia de beneficios marginales que impedirían la financiación de inversiones en investigación y desarrollo. Una vez, ello a su vez constreñiría todo estímulo a la innovación y a la mejora del nivel cualitativo de bienes y servicios, limitando así el crecimiento de la eficiencia en el tiempo. Por lo tanto, el crecimiento económico asociado a regímenes de oligopolio o monopolio podrá ser más sostenido en comparación al crecimiento asociado a la competencia perfecta. En la visión schumpeteriana, en los cimientos del crecimiento económico se encuentra la innovación, como hemos dicho, que por definición requiere algo que también ustedes oyen continuamente, ¿no? Inversiones muy arriesgadas por parte de las empresas. No se conocen los resultados de las inversiones. El empresario tiene que arriesgar recursos sin saber si esas tecnologías en las que invierte, si esa innovación les van a permitir obtener rendimientos de su esfuerzo. La financiación de las inversiones en investigación es cada vez más costosa, más onerosa, y los intermediarios financieros son bastante reticentes a la hora de financiar proyectos cuyo rendimiento esperado está sujeto a un importante nivel de riesgo. Si la mayoría de las inversiones que han dado lugar a nuevos negocios tecnológicos se hubieran tenido que hacer pidiendo préstamos en un banco, ni probablemente disfrutaríamos de teléfonos móviles, ni disfrutaríamos de Internet como un método generalizado, ni de muchas cosas que ahora nos parecen totalmente comunes dentro de nuestra vida y que nos la hacen también mucho más cómoda. No hubiera nadie, no habría nadie, no hubiera habido un banco comercial que hubiera prestado un solo peso para poder invertir y hacer ese tipo de actividades. Por esta razón, la fuente principal de financiación de las inversiones en investigación es la financiación propia. Ahora bien, puesto que las empresas en monopolio obtienen unos beneficios más elevados que en competencia perfecta, es razonable creer que así podrán destinar mayores recursos para financiar la investigación.
generando mayores descubrimientos y mejores innovaciones y, por ende, garantizando un crecimiento más rápido. Según Schumpeter, es precisamente la expectativa de construir un monopolio y de disfrutar de sus rentas lo que impulsa la inversión de la investigación en las empresas. Si las empresas supieran que las rentas de monopolio son muy breves, por un breve alcance de tiempo y con una, digamos, capacidad de retorno muy reducida, no emprenderían ningún tipo de esfuerzo en investigación y desarrollo y no desencadenarían el proceso de crecimiento. Así pues, la existencia de monopolios es beneficiosa. Cuando ustedes estudien la teoría neoclásica van a ver que cuando se habla de los supuestos fallos del mercado, uno de los fallos es el monopolio, porque genera menos riqueza que la supuesta metodología neoclásica de la competencia perfecta. Están viendo que no es así en la realidad. Así pues, la existencia de monopolios es beneficiosa a largo plazo, tanto porque impulsa las inversiones de las empresas como porque les proporciona los recursos adecuados. ¿Ven ustedes la imagen de Arrow? Lógicamente, el equipo ganador era el neoclásico, el que explicaba todo de una manera muy sencilla, pero que luego al final tampoco daba soluciones de aplicación real al mundo en el que vivíamos. Llega Schumpeter, que como han visto, es de gran sentido común, desarrolla unas ideas que mejoran evidentemente, que superan el modelo neoclásico, pero ¿qué es lo que ocurre? Que los neoclásicos no se resisten a tener esa capacidad de visión normativa, que luego tiene aplicación en las políticas keynesianas, que permite manejar gobiernos, que permite manejar sociedades, que permite manejar naciones en nombre del beneficio general y del bienestar general. Lógicamente, tiene que aparecer un neoclásico que le tiene que explicar a Schumpeter por qué está equivocado y por qué ese modelo que hemos visto, tan simple y tan sencillo, que al final cualquiera que lo aplique sabe que no sirve para resolver ningún problema, le va a decir a Schumpeter que es realmente el modelo válido. Esa es la idea que subyace ahora en el debate entre Schumpeter. A estas ideas que hemos visto de Schumpeter, del empresario innovador, no recuerden el empresario schumpeteriano y el concepto de destrucción creativa, que podrá estar más o menos o no de acuerdo la escuela neoclásica, pero que es evidente simplemente con ver la evolución de la historia económica, va y le dice a Schumpeter en un conocido escrito en 1962, ¿no? Le quiere demostrar que los monopolios son ineficientes frente a la competencia perfecta, que es la que garantiza que la curva de oferta y la demanda alcanzan el equilibrio en un punto y que el mercado funciona con un precio de equilibrio y con una cantidad de equilibrio, ¿no? Sino que además, como les decía, además de explicar cómo funciona la economía, da una mayor tasa de crecimiento a la economía con respecto a la idea defendida por Schumpeter del monopolio. ¿Cómo explica Arrow eso? ¿Cómo le dice a Schumpeter, te has equivocado, esto no funciona así? Básicamente lo voy a resumir en dos simples proposiciones. Por un lado, dice Arrow, quienes disfruten de rentas de monopolio no tienen incentivos para realizar actividades de investigación y desarrollo. Díganle a ustedes a Bill Gates que no tiene incentivos para desarrollar nuevas actividades de investigación y desarrollo. Y por lo tanto no generan crecimiento. Primer punto para Arrow. Se mete el gol en propia meta. Por lo tanto, hemos dicho, los monopolios suelen asociarse a situaciones en las que la información sobre la tecnología además está protegida por patentes, de lo cual también hablaremos, y por lo tanto se difunde con dificultad, ralentizando un proceso de crecimiento que por lo tanto se basa en las posibilidades de utilizar, conocer y mejorar las tecnologías de empresas presentes en el mercado. Es decir, los monopolios son malos porque estancan el interés por la innovación de nuevas ideas, de nuevos modelos de negocio y además, digamos, que limitan la difusión de la información tecnológica. Estas posiciones enfrentadas
porque fue un debate que duró y que dura años, dieron lugar al debate conocido como Schumpeter versus Arrow. Estos son como los programas en los que salen los cantantes y los actores de turno, ¿no?, demostrando que uno es mejor que el otro en base a la novia que tienen o dónde han estado de vacaciones. Bueno, pues esta, perdónenme, es la visión, digamos, de la teoría económica, ¿no? Básicamente el problema fundamental en lo que se convirtió fue en establecer si se realiza un mayor esfuerzo en investigación y desarrollo. Es decir, si se invierte más en aquellos sectores donde prevalecen situaciones de monopolio o donde prevalecen situaciones de competencia. Eso, de alguna manera, trata de dar respuesta a una de las preguntas que me han hecho antes. ¿En qué sectores debería de invertir Colombia? ¿De qué manera y con qué estructura para poder superar la crisis económica? Les estoy dando algunas claves en función de la teoría económica. Una valoración exhaustiva de las teorías de Schumpeter y Arrow no puede prescindir del hecho de que ambos autores, evidentemente, elaboran un pensamiento en un contexto histórico, y esto no hay que olvidarlo, en el que la realidad económica era muy distinta de la actual. Las inversiones no exigían la aportación de capital que requieren en la actualidad para poder desarrollar actividades empresariales e innovadoras. Los negocios duraban por mucho tiempo, las empresas se consolidaban a lo largo de décadas. Además, las que entonces eran situaciones de monopolio, esas grandes empresas que se han mantenido por años, en el mundo actual, en la actualidad, tras la ampliación de los mercados vinculada a la globalización, se corresponden a situaciones cuasi competitivas en las que las rentas del monopolio se erosionan mucho más rápidamente como consecuencia de la competencia internacional. La respuesta a este debate la proporciona, al debate que hemos visto entre Schumpeter y Arrow, la proporciona la teoría de la escuela austríaca. Y es lo que voy a tratar de trasladarles. Básicamente, ¿en función de qué? Con una visión, como decía Hayek, dinámica de la competencia en el espacio y el tiempo. Como apunta Hayek, cuando distinguía entre competencia perfecta y competencia dinámica, en una perspectiva dinámica el equilibrio estable del mercado es inalcanzable, por lo que hay que fijarse en la interacción continua, y ahora tenemos la figura fundamental del empresario y el entorno económico. Es el empresario quien, gracias a su poder de mercado, coordina y modifica el entorno. No es el Estado, no son las subvenciones, es el empresario. Además, los costes, los precios y el comportamiento del mercado se manifiestan a través del proceso competitivo, agrupando toda una serie de informaciones dispersas e imperfectas. Por ejemplo, las empresas no conocen el valor del coste mínimo de producción. Cada empresa tiene un coste diferente, pero lo que pueden inferir gracias a la evidencia del mercado es en cuál podrán constatar la mejor oferta de sus competidores. Por lo tanto, la contribución a la eficiencia de la competencia está vinculada a la transmisión de la información, que de lo contrario estaría dispersa entre los distintos agentes y permite así un mejor aprovechamiento. Por otra parte, precisamente porque los empresarios son capaces de mantener la información relevante de forma extremadamente desagregada y descentralizada, esta tampoco puede ser determinada de forma alternativa por situaciones por simulaciones de mercado llevadas a cabo por jueces o administradores centralizados. La teoría del empresario innovador de la escuela austríaca, y aquí quiero hacer constancia para que ustedes la puedan entender de las diferencias con las visiones que hemos visto en el caso neoclásico y en el caso schumpeteriano, se diferencia en que en la visión schumpeteriana el empresario es innovador, en tanto en cuanto que consigue aprovechar oportunidades, se diferencia la visión schumpeteriana en que el empresario es innovador, en tanto en cuanto consigue aprovechar oportunidades ya presentes en el mercado y explotarlas en su propio beneficio. Mientras que para Schumpeter el emprendedor es aquel que tiene o que crea nuevas fórmulas de innovación. Catalina. ¿Qué ocurre? Quiero que entiendan este concepto porque es fundamental.
El emprendedor schumpeteriano ve una nueva forma de hacer algo de manera distinta. Por ejemplo, las personas tienen que moverse geográficamente de una ciudad, de una provincia, de una nación a otra. El empresario innovador son los hermanos Wright. Descubren que hay otra forma de moverse que es volando, ¿de acuerdo? Y plantean nuevos negocios, nuevos productos, crean un mundo nuevo. Mientras que el empresario austriaco, el empresario del que luego hablaremos, el empresario kirchneriano, lo que hace es lo que hace el hombre más rico del mundo. El inventor, si eso es, digamos, descubrir un hecho nuevo. Él vive en una universidad, es un chico como ustedes que quiere ligar con el resto de las chicas de la universidad, perdónenme la licencia. Hace una lista, la pone en un ordenador y todo el mundo conoce, vamos a decir, los intereses de cada cual, con lo cual saben o ven quiénes son las personas que les resultan más atractivas. ¿Saben cómo se llama eso? Facebook. Y el chico se llama Mark Zuckerberg. Es el segundo hombre más rico del planeta. Eso es un empresario kirchneriano, para que vean que si entienden bien el concepto y lo aplican, les va a ser rentable. Además, el empresario austríaco actúa en un mercado imperfecto y, aprovechando las oportunidades generadas por esta imperfección, guía el mercado hacia una nueva situación de equilibrio. En cambio, el emprendedor schumpeteriano, por el contrario, hace exactamente el camino opuesto, activando un proceso de destrucción creativa. En conclusión, el concepto de eficiencia definido por la escuela austríaca encuentra su explicación en la evolución de los mercados en el tiempo, en el contexto de una visión cíclica del desarrollo económico. La singularidad de esta idea reside en considerar las variables del cambio tecnológico y de la innovación como endógenas y que están vinculadas directamente a la actividad del empresario, cuyo papel es, por lo tanto, decisivo a la hora de estimular el proceso económico. Por lo tanto, podríamos decir que si Schumpeter pone la figura del empresario como un elemento nuclear, es la escuela austríaca la que le coloca en el mismo corazón, en el centro de la economía de mercado. Es la escuela austríaca la que no se limita a ver al empresario como un simple ejecutor de un esquema predeterminado, sino que lo transforma en el descubridor por excelencia, aquel que aprovecha como Zuckerberg las oportunidades que otros han descuidado y que hace posible la definición de nuevas producciones, nuevas tanto en términos de productos como de características funcionales. El protagonista de una economía de mercado entendida como un sistema a través del cual se hacen visibles los estímulos necesarios para el progreso es el emprendedor de Kirchner, quien no es un simple ejecutor de un sistema preordenado, lo que hemos visto, lo que llamábamos al principio la función de producción, sino que se convierte en el descubridor por definición. Es quien aprovecha la oportunidad que otros habían desatendido y hace posible la definición de nuevas producciones que son nuevas en los productos, en las especificaciones funcionales o en los valores que toman los parámetros en funciones ya conocidas. Fiel a esta idea, que mucho debe a von Mises, Kirchner insiste en hacer hincapié en cómo la acción empresarial no va identificada tanto en la invención de lo que antes no existía o que hasta el momento existía pero no era conocido, sino en ver las realidades ya presentes, pero todavía no percibidas por otros emprendedores como oportunidades de crecimiento y bienestar. Por lo tanto, se incluyen en esta visión del empresario tanto las innovaciones de producto y de proceso, que son el resultado de combinar de forma distinta factores productivos conocidos, así como la penetración de nuevos mercados, que es el resultado de la capacidad de percibir las necesidades de los consumidores y de satisfacer necesidades ya manifestadas por satisfechas en medida relativamente limitada. Este último es el caso de la entrada en sectores en los que los precios son significativamente superiores a los costes de los medios de producción. Como consecuencia
de la entrada de competidores, los productores ya presentes verán cómo se reducen sus beneficios, que recompensan su capacidad empresarial de ver oportunidades desaprovechadas por los demás. La entrada de los rivales coincide con la desaparición de la superioridad del emprendedor y, por lo tanto, del modelo empresarial al que el beneficio está asociado. Según Kirchner, el beneficio remunera la habilidad del emprendedor para advertir los errores de los demás y, por lo tanto, las oportunidades de mejora. No cabe duda que el beneficio se materializa solo cuando se desempeña una actividad productiva. Es decir, cuando se vende el producto o el servicio, aunque en realidad dicha magnitud se refiere a un hecho acontecido con anterioridad, puesto que la acción empresarial antecede y no la acompaña a la acción productiva. Kirchner define la acción empresarial como el descubrimiento. En ello se diferencia del emprendedor descubridor de Kirchner del empresario maximizador de Robbins. Según Kirchner, el emprendedor puro no dispone de medios de producción, puesto que la función empresarial no consiste, como decían al principio, hemos visto los neoclásicos, simplemente en organizar una función empresarial y activar recursos, sino en la determinación de lo que es el verdadero empresario, el descubrir oportunidades. El descubrimiento empresarial surge de la nada. Si así no fuera, la remuneración de dicho descubrimiento, es decir, el beneficio, sería un factor de facto la remuneración de los recursos utilizados. Pero como para von Mises, el beneficio kirchneriano recompensa el descubridor empresarial creador de una nueva renta para la colectividad, en cuanto tal constituye el estímulo que motiva la acción empresarial y adquiere un fundamento ético indiscutible. El mercado en el que se mueve el emprendedor de Kirchner es muy cercano al de Hayek. Se trata de un mercado imperfecto, caracterizado por la presencia de desequilibrios. El descubrimiento empresarial del emprendedor kirchneriano se produce como consecuencia de la existencia de información incompleta, asimétrica o costosa. El emprendedor permanentemente busca estas imperfecciones, aunque su identificación hace posible la creación de riqueza ante la cual es por lo menos temporalmente apropiable, es decir, el beneficio. En otras palabras, el emprendedor de Kirchner no podrá existir si no hubiera imperfecciones, oportunidades no detectadas y mejora de progreso. La visión kirchneriana, según la cual la actividad productiva y en particular la capacidad de transformar el descubrimiento empresarial en bienes y servicios plantea dudas en torno a cómo el beneficio puede manifestarse, es la remuneración de una idea que ya veremos en su momento, que es el alertness del individuo. Para, de alguna manera, digamos, terminar de subrayar la figura del empresario en Kirchner, vamos a subrayar la importancia de la valoración de lo que se llama el alertness, la capacidad, la perspicacia de ver nuevas oportunidades, ya que, según estas cualidades, son las que apoyan las oportunidades de progreso y de creación de nueva riqueza, transformando así, en palabras de Hayek, el conocimiento, la ignorancia, en conocimiento. Bueno, espero haberles trasladado la idea del empresario austriaco. He recortado una serie de cosas porque también entiendo, perdónenme, que es un horario complicado y me gustaría que pudiéramos debatir. Pero quiero que entiendan una cosa. Cuando se viene a la universidad, cuando se viene a aprender, no se viene simplemente a recolectar 4 ideas que nos permitan tener un título con un sello que en definitiva no nos sirva para nada. Se viene a adquirir conocimiento y el conocimiento pide esfuerzo, pide sacrificio y pide dedicarle muchas horas. Y perdónenme, nada de lo que en la vida les merezca la pena les va a poder llegar sin esfuerzo, sin trabajo y sin interés.
Espero que la conferencia les haya resultado interesante. Yo se la daré a su decano para que puedan disponer de ella también completa, incluida la presentación, y la puedan revisar si les resulta de utilidad y de interés. También tienen ustedes mi correo para que en el caso de que quieran hacer cualquier tipo de pregunta una vez que haya pasado el simposio, tengan cualquier tipo de duda o quieran analizar cualquier tipo de cuestión, estoy a su completa disposición. Porque de todo este gran entramado que forma la universidad, lo más importante no son los decanos, no son los rectores, no somos los profesores. Son ustedes porque son el futuro de todo lo que pueda ser el bienestar o el malestar de los seres humanos que convivimos en este mundo. Que tengan una buena mañana.